Bien, pues si les parece a todos ustedes, reanudamos la celebración de la comisión. Como todos ustedes saben, porque ya lo anuncié y tiene en el orden del día, comparece el señor Víctor Francos Díaz. No haré las objeciones o las recomendaciones que he hecho esta mañana respecto a la publicidad y todo lo demás, pero sí que quiero recordarles a todos ustedes que es objeto de esta comisión analizar los contratos públicos realizados durante la pandemia de COVID-19 relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como otros posibles casos de corrupción derivados de la trama investigada en la operación del Orme. Su comparecencia se produce, la del señor Francos, en cumplimiento del plan de trabajo y con arreglo a la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado. Y sí advertir que, de conformidad con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto, por lo tanto, a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos fundamentales o constitucionales del compareciente. Asimismo, les recuerdo el carácter público de esta comisión. Y sin más dilaciones, doy la palabra al representante del Grupo Mixto por un turno de 30 minutos que compartirá con el compareciente. Gracias. Buenas tardes. Desde el Grupo Mixto y en nombre de Unión del Pueblo Navarro, señor Francos, le voy a formular una serie de cuestiones que, tal y como yo he planteado esta comparecencia, son cuestiones que me puede ir respondiendo, si le parece, conforme yo le vaya formulando. En primer lugar, bueno, pues usted era el jefe de gabinete del ministro Salvador Illa. ¿Entre qué fechas fue jefe de gabinete? Ahí, al otro lado. ¿Ahora? ¿Sí? Disculpe. Yo fui director del gabinete del ministro Illa entre el 1 de septiembre de 2020 y el 26 de enero del 2021. Muy bien. A usted le fue encomendada por parte del ministro la provisión del material sanitario. ¿Tenía usted alguna experiencia en sanidad o en contratación de material sanitario de algún tipo cuando tuvo esta encomienda? Yo no tuve esa encomienda. ¿No era su misión la de comprar material sanitario para el ministro? Esa encomienda en concreto no era la del director del gabinete. Las funciones del director del gabinete eran múltiples y, en todo caso, cuando al gabinete llegaba, en algún caso, a alguna cosa que tuviera que ver con la provisión de material sanitario, se derivaba, en todos los casos, a la parte del ministerio que se encargaba precisamente de esa encomienda. O sea que usted participó directa o indirectamente en la compra de material sanitario, de respiradores, de geles hidroalcohólicos, de guantes de nitrilos, monos desechables o hisopos, ¿o no? No, jamás. Yo no estaba en la línea de contratación del ministerio. En cualquier caso, en el ministerio ¿existía algún departamento de compras antes de la pandemia? Yo lo desconozco. Yo llegué bastantes meses después, de director de gabinete me refiero, bastantes meses después de eso. Estuve dando apoyo en el gabinete entre el mes de marzo y el de junio, pero hacía apoyo al gabinete del ministro puramente, no como alto cargo del ministerio. Y lo que sí que sé es que había dos ámbitos en los que se residenció principalmente, como ustedes saben, porque es público y notorio, la provisión de esos materiales, que era la Dirección General de Farmacia e Ingesa, y eran los dos ámbitos donde se residenció la compra y la comprobación de las calidades del material, del cumplimiento de los requisitos, etcétera.
dentro del material sanitario que se compró desde el Ministerio hubo pues hubo bastante, no sé si mucho o poco, pero sí que hubo partidas defectuosas. ¿Tiene constancia o sabe más o menos calibrar qué importe o qué tanto por ciento de ese material? No tengo ni idea. Muy bien. ¿Usted conocía a Koldo Izaguirre o a José Luis Ábalos? A Koldo Izaguirre sí, a José Luis Ábalos no lo conocía. No lo conocía, perdón. No tenía trato con él, conocerlo lo conocía, como lo conocía mucha gente, ¿no? O sea, no tenía ningún trato con él, ni había hablado jamás con él, pero era una persona pública. ¿Y el trato y el conocimiento de Koldo Izaguirre en calidad de qué era? Pues vino en 2 ocasiones a ofrecer material y se le dijo que la vía por la cual tenía que canalizar en todo caso ese material, como se le decía a todo el mundo y como se le decía a muchísima gente que venía al Ministerio en aquellos días, era a través de los mecanismos de contratación centralizada que tenía el Ministerio. Y el resumen de esa relación era: vino, ofreció, se le envió a donde todo el mundo y jamás se le contrató. ¿Y a usted no le pareció raro que una persona como Koldo Izaguirre fuera al Ministerio de Sanidad a ofrecer material sanitario? Pues mire, a mí me llamó el señor Koldo Izaguirre, me dijo que quería venir a verme, no me determinó para qué. Le di cita como le daba a decenas de personas al día. Era una época en la que, como se pueden imaginar y como creo que muchos de ustedes también harían, trabajábamos 14, 15, 16 horas al día y lo estábamos pasando mal todos. Y lo recibí y tal como lo recibí, le dije lo que se le decía, repito, a todo el mundo que venía, porque nosotros recibíamos llamadas, recibíamos mails, recibíamos personas, recibíamos todo tipo de contactos de gente que ofrecía material y todos se centralizaban en la central de compras, que era donde allí se podían evaluar básicamente precios, calidades, o sea, que cumpliesen todos los requisitos que el Ministerio había interpuesto. Y en esa llamada del señor Koldo García, ¿le mencionó a algún otro mentor del Partido Socialista, pues Santos Cerdán, Jamás. el propio José Luis, para que le recibiese? Jamás. No. Y en cualquier caso le ofrecía lo que le estaba ofreciendo de mascarillas y de material sanitario era a través de la empresa Soluciones de Gestión. A mí si le explico realmente la reunión en concreción, a mí vino a mi despacho con una carpeta que además yo le dije, mira, no es que no te la coja por falta de deferencia, es que no le cojo carpetas a nadie, a ningún proveedor, a nadie, porque tenemos un sistema que no funciona así, con lo cual no... Y la única cosa que me dijo es, oye, hay unos materiales, si os interesa, yo creo que esta gente puede proporcionarlos, yo creo que tienen buenas calidades, tienen buenos precios. Automáticamente yo le dije que se presentasen, ni me insistió, ni la conversación fue más allí, no creo que fuera una conversación de más de 5 minutos y no eran momentos donde las reuniones durasen mucho tiempo, la verdad. Y por lo tanto, ahí empezó y ahí acabó. Y en una segunda ocasión, para dejarlo también claro y para clarificarlo desde el principio, me pidió también verme, lo mismo, sin decirme para qué, me volvió a decir que volvían a tener material, se le dijo lo mismo y hasta ahí es donde llega mi relación con el señor Koldo y los materiales sanitarios. ¿Pero usted mantuvo una comida con miembros de Soluciones de Gestión? No, yo mantuve una comida con el señor Koldo y unos señores que vinieron a presentar... Esto fue más adelante, esto no tiene que ver con las mascarillas y... tuvo que ver con una empresa que tenía un sistema de software que pretendía evitar la rotura de stock en las farmacias y que lo que pretendía era conectar el stock farmacéutico español para que no hubiera rotura de stock en el producto farmacéutico, pero no tuvo nada que ver ni con mascarillas ni con nada parecido a eso. O sea, son dos planos muy diferentes. En cualquier caso, también es raro, ¿no?, que lo llevase Koldo Izaguirre todo este tema del software de farmacia. A nosotros nos llegaba, mire, yo le voy a decir, a nosotros nos llegaba gente muy diversa ofreciendo
en el momento en el que hubo la rotura de stock de material sanitario, nos llamaba gente de todo tipo ofreciendo. Pues conozco a no sé quién, sé quién tiene un avión en China preparado para llegar. Nos llegaban de todo tipo de... Y todo eso se centralizaba donde tenía que ir. Y por lo tanto, yo como no estaba en la línea ni de compras ni de contratación, la única cosa que hacía es, en aquellos casos donde se me solicitaba que atendiese a alguien, lo atendía y lo derivaba, siempre. Ya, lo que pasa que me imagino que no habría podido comer con todos los que le facilitaban Pues o mire, querían tener alguna Pues mire, presencia. concretamente a la comida que se refiere usted, además fue una comida que fue un poco, digamos, ya muy extemporánea, porque yo creo recordar que a los pocos días me iba del ministerio y además así se lo dije. Pues mire, yo no es que no me interese el proyecto, que me parece incluso interesante, pero no soy yo la persona, tendréis que acudir a la gente que ocupe los cargos de responsabilidad en el futuro. O sea, que posiblemente esa relación con Koldo o ese encuentro ya más en comida fue después de que fuese una de las empresas seleccionadas por el Ministerio de Sanidad con un contrato de 2.100 millones o antes. Yo, fíjese, le respondo de forma muy somera porque no tengo mucha información sobre el sistema de contratación, como le he dicho, pero sí que evidentemente, por respeto a esta Cámara, he intentado informarme, repasar datos e intentar que los ciudadanos puedan ver que en sus cargos públicos hay responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Hubo una empresa que se presentó en UTE con esta empresa a la que usted se refiere, que entró en el acuerdo marco con 70 empresas más y a la que jamás se contrató. El Ministerio de Sanidad no contrató. No contrató soluciones de gestión. Por tanto, ¿y usted facilitó al Gobierno canario la compra de mascarillas? jamás. ¿Y con el Gobierno de Navarra mantuvo alguna relación para facilitarles material sanitario de algún tipo? Jamás. Yo no trataba con los gobiernos autonómicos para el material. Y fue conocedor desde el Ministerio, no sé si entonces estaría o no, en el Ministerio de la Compra y Almacenamiento sin utilizar de mascarillas en Navarra. Jamás. No. O sea, que tampoco tenían conocimiento, bueno, pues si se había habido problemas de calidad en las mascarillas en las que vendían a otras comunidades. Le repito con absoluto respeto y con toda la cordialidad parlamentaria que tengo, es que no era mi función. Yo no seguía el sistema, yo no seguía el procedimiento de contratación y mucho menos el postprocedimiento de contratación. Por lo tanto, no estaba dentro de mis funciones. Y por último, tampoco, bueno, pues si es que verdaderamente no tiene ningún dato sobre las compras de mascarillas en comunidades autónomas, si no conoce tampoco cómo era, bueno, pues por qué en alguna comunidad como en Navarra al principio, igual eso sí se enteró, que Navarra en 2020 decidió tener un proveedor único que era una empresa que se llamaba Eficol. ¿Eso tampoco le suena ni le parece? Le puedo asegurar que no me suena ni el nombre ni sé de qué me está hablando. Vale. Muy bien. ¿Y usted por qué cree que le cesaron a usted en el Ministerio de Sanidad? No, ahí me cesaron en el Ministerio de Sanidad porque cesó el ministro. Cuando cesa a un ministro, cesa a su director de gabinete y además porque me fui a Cataluña con él a dirigir su campaña electoral. ¿Y su cese último en el Consejo Superior de Deportes? Pues mire, lo he intentado explicar y le agradezco muchísimo la pregunta porque creo que es bueno que podamos explicar las cosas con absoluta normalidad. Yo en el mes de junio tuve una conversación con el ministro Iceta en la que le mostré mi voluntad de abandonar la primera línea política y de buscar otros escenarios personales y profesionales. Yo llegué a Madrid de la mano de una emergencia sanitaria. Lo hice gustosamente. No quiere decir que sin dolor, porque dejé a mi familia allí en ese momento, a mi hijo sobre todo, y por lo tanto fue una decisión dura. Y la verdad es que
hay un momento en el que el ministro Iceta me dice: mira, Víctor, ha pasado esto, el presidente del CSD va en las listas de senador, tiene que cesar porque es incompatible con la presidencia del CSD y te pido que asumas esta responsabilidad. Y lo que sí que siempre tuvo es un compromiso conmigo de que eso en ningún caso iba a ser un acicate para poder seguir explorando salidas. Se produce unos hechos, no hace falta que les explique lo que pasó en el deporte español este verano, creo. Ni fue agradable para nadie, ni fue sencillo para nadie. Fueron momentos muy complicados. Yo tengo que reconocer que a mí me afectaron familiarmente, personalmente, me afectaron en todos los sentidos. Y hubo un momento de cuando hubo el cambio de ministro, consideré, de acuerdo con la ministra Pilar Alegría, a la que le agradezco la comprensión, de acuerdo con mi familia, de acuerdo con mi decisión, que cuando uno no está en plena forma para ejercer un cargo, lo que tiene que hacer por responsabilidad es dar un paso al lado. Y eso, combinado con que empezaba a tener algunas ideas profesionales nuevas, pues llevó a eso. Pero vincular, como he leído, una cosa con la otra, se lo digo muy sinceramente, no es un hilo conductor. Muy bien, pues por eso le formulaba la pregunta. Para que... Te la agradezco. Pues por mi parte, nada más y gracias por haber respondido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Caballero. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Confederal, el señor Ferrer. Lo veo, sí. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hola, buenas tardes, señor Francos. Yo, como senador electo por las islas de Eivissa y Formentera, le voy a hacer una única pregunta. Voy a ser muy breve, pero permítame que haga una pequeña exposición. En el programa de trabajo del grupo proponente, del Grupo Popular de esta comisión, en la parte de documentación del Ministerio de Sanidad, hay una solicitud de pedir todos los documentos relativos a un contrato adjudicado el 20 de marzo del 2020 por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad para el apoyo al equipo de comunicación de gabinete del Ministro de Sanidad en la creación de contenidos audiovisuales para la web corporativa, las redes sociales en el contexto de la crisis sanitaria, por un importe de 14.280. Me causa curiosidad porque precisamente en Eivissa, el presidente del Consell de Eivissa, el señor Vicente Marí, del Partido Popular, está acusado con una querella que le puso la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, según la nota, digamos, de prensa, por tramitar irregularmente por la vía de emergencia un contrato de 250.000 euros para la elaboración de una campaña de promoción turística de Eivissa. Un contrato que fue concedido contra el criterio de intervención a una empresa que se llama Fuera de Escena Ibiza SL, administrada en ese momento por una compañera del señor Marí, del Partido Popular, el cual tuvo el reparo de intervención y levantó con un decreto de 5 de junio del 2020 y la propia Fiscalía amplía la querella por coacciones y acoso laboral contra del presidente del Consell a esa funcionaria. Y la pregunta es, ¿usted tenía conocimiento de estas contrataciones? Pues mire, le he dejado acabar porque, por respeto y porque tiene usted todo el derecho a decir lo que considere, pero es que yo el 20 de marzo del 2020 no estaba en Madrid directamente ya. No había ni llegado. Con lo cual es difícil que tenga conocimiento de algo en lo que ni estaba ni se me esperaba. O sea, la verdad es que no. O sea, vale. La respuesta a su pregunta es no. Pues no, yo no voy a hacer más preguntas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Ferrer. Sí que haré una consideración. Es evidente para esta presidencia muy complicado saber dónde va a acabar el final de la pregunta. Y también ya les he dicho que es difícil delimitar el ámbito sobre el que se puede preguntar. Pero es evidente
que hay preguntas que no tienen cero de conexión, como es la que acabamos de escuchar. Así que, a partir de ahora, les rogaría a sus señorías que, evidentemente, yo entiendo que, insisto, el ámbito es amplio, pero preguntar sin que haya conexión, ya les advierto que daré por no hecha la pregunta y, por lo tanto, no la sustanciará el compareciente. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Beltrán de Heredia. Gracias, presidente, y gracias, señor Francos, por asistir a esta comisión de investigación y darnos las explicaciones a las preguntas que se le propongan. Usted ya ha manifestado anteriormente que no tenía ninguna relación con la línea de compras del del Ministerio de Sanidad, que tampoco estaba entre sus funciones ni asesorar en nada relativo a las empresas que vinieran ofertando material sanitario, es decir, que su relación con las compras de cualquier tipo de material era nula en este caso. Sin embargo, usted ha comentado que conoció a Koldo García Izaguirre a través de al menos 2 visitas que le hizo para ofertar material de una determinada empresa. Usted ha comentado que lo derivó efectivamente a la central de compras para que hiciera allí la oferta pertinente. ¿A usted no le llamó la atención que un asesor del ministro de Transportes, del ministro Ábalos, en 2 ocasiones, a pesar de haberle clarificado en la primera reunión o en la primera conversación que no era el punto acertado al que se tenía que dirigir, se dirigiera haciendo esta oferta, primero que se dirigiera nuevamente a usted y además que fuera un asesor de otro ministerio quien hiciera esa parte de oferta de material sanitario? ¿No le llamó la atención? Mire, yo la primera vez lo recibí porque me parecía que era obligado, o sea, entre mis funciones era recibir a gente, y le puedo asegurar que había empresas que venían muchas más de 2 veces, o que llamaban, porque a veces habían mascarillas, habían empresas que decían que tenían PCRs. En aquel momento era muy habitual en el Ministerio, y cuando vayan hablando en esta comisión con gente del ámbito de los ministerios, verán cómo por circunstancias X era bastante normal. Lo importante que sí que quiero dejar claro y quiero clarificar es que nosotros lo que teníamos era un sistema que era muy claro. Todo el mundo acababa en el mismo embudo. Nadie podía entrar en la botella por fuera del embudo, porque el sistema no lo permitía. Nosotros teníamos absolutamente establecido que cualquiera que quisiera en el Ministerio de Sanidad ofrecer para vender material sanitario, fuese cual fuese, porque estamos hablando de mascarillas, había gente que vendía batas, había gente que vendía respiradores, había gente de todo tipo, tenía que ir directamente a donde se compraba ese material y a donde estaban los expertos para la compra del material. Por lo tanto, a mí, sinceramente, pues le diré, igual era la vorágine, igual era que el día a día nos arrastraba, pero yo recibía a veces varias llamadas de la misma empresa diciendo es que la semana pasada eran mascarillas y ahora tengo batas. Y eso era bastante habitual. Si me dice ahora, ¿y qué empresas? Es que yo ni las recuerdo. Han pasado 4 años, nos llamaban centenares de empresas. No 1, ni 2, ni 10, centenares. Sí, conozco cuál era la situación, porque además la viví en persona y primero la desesperación por encontrar material y segundo la cantidad de ofertas y propuestas que llovían. Pero a mí sí que me sorprende, veo que a usted no, que un asesor de otro ministerio que debía conocer también cuál era la práctica y cuál era la línea para, en su caso, hacer llegar, no él directamente, sino la vía que debía mostrar a las empresas para hacer sus correspondientes ofertas, se
comunicara con usted, al menos como ha dicho en 2 ocasiones, para hacer esta oferta. Cuanto menos es sorprendente. Y, bueno, por lo menos a mí sí que me llama la atención que alguien de dentro, en este caso del Ministerio de Transportes, se dirigiera a alguien del Ministerio, en este caso de Sanidad, para intentar ese atajo. Voy a llamarlo atajo. Sí que me sorprende y yo creo que al menos a usted también. A mí, si me permite, a mí jamás me pidió ningún atajo, ¿eh? También quiero dejarlo claro, porque creo que mi obligación, y además el presidente de la comisión amablemente nos lo ha recordado, es decir la verdad en esta comisión. A mí jamás ni me pidió ni me insinuó ningún atajo en ninguna de las 2 reuniones. Sí, bueno, en primer lugar quiero insistir que yo no estoy cuestionando su verdad para nada. No lo digo por usted. Simplemente estoy preguntando. Dicho lo cual, y después de oír sus afirmaciones, que está fuera de la línea de contratación, fuera de la línea de asesoramiento, ¿usted se ha preguntado por qué se le ha convocado a esta comisión? ¿Encuentra alguna motivación para que se le convoque a esta comisión de investigación? Pues me imagino que era porque era el director de gabinete del ministro de Sanidad y me imagino que en una pandemia y en una crisis sanitaria y hablando de material sanitario, algún interés debe tener que los que tuviéramos que tener algo que ver con ese ministerio podamos explicar cómo iban las cosas. Me imagino. No tengo ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beltrán de Heredia. A continuación, por el Grupo Plural, el señor Bagué tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Plural, en concreto de Junts per Catalunya, queríamos hacer unas reflexiones, unas puntualizaciones, intentando no repetir ninguna de las cuestiones que ya se han planteado hasta el momento por parte de anteriores portavoces. En primer lugar, una consideración. Un director de gabinete, cualquier persona que conozca la administración mínimamente, es una persona de mucha confianza del titular, sea ministro, sea conseller, sea alcalde. Un director de gabinete, por razones obvias, es una persona muy próxima y de total confianza del titular. Lo digo porque no es un asesor. Un asesor puede ser otra cosa. Un asesor en no sé qué tema, en no sé qué temática. Esto es otra cosa. El director de gabinete es el que supervisa, da el ok a la agenda del propio ministro, el que coordina todo el gabinete, desde la comunicación hasta la elaboración de informes. Por lo tanto, todos los que conocemos un poco la administración, no es un cargo más, no es un asesor cualquiera, es el director de gabinete que, como su nombre indica, tiene unas funciones muy específicas. Lo digo también para fijar y para enmarcar lo que estamos comentando. Usted asegura que no tiene ni tuvo ninguna relación con la línea de contratación de material sanitario, ni de batas, ni de mascarillas, ni de ningún tipo de material sanitario. En ese sentido, yo lo que creo es que para arrojar la máxima luz a toda esta cuestión, lo más razonable sería que todas las comunicaciones que se hayan efectuado por parte de usted mismo como director de gabinete se diese traslado, no sé si al letrado de esta comisión o a la presidencia de esta comisión, en tanto en cuanto, siempre que sean relacionadas, obviamente, con la crisis sanitaria, con el COVID. Yo creo que eso sería interesante, mensajes escritos, correos electrónicos, SMS, WhatsApps, mensajes de voz, todo tipo de comunicación que haya interpuesto con proveedores, con otras administraciones, con ayuntamientos, con comunidades autónomas. Yo creo que sería razonable que desde un lugar tan concreto y tan singular como el del director de gabinete del ministro de Sanidad, pues se pudiese hacer llegar a esta comisión toda la documentación relacionada, lógicamente, con la crisis del COVID. No
no vamos a pedir comunicaciones de otro índole. Lógicamente, tiene que ser siempre y únicamente relacionado con eso. Por lo tanto, desde Junts per Catalunya creemos que sería interesante, sería importante que desde esta comisión se pidiese esta relación pormenorizada y detallada de todos los contactos con proveedores, intermediarios, con descripción de las reuniones, si hubo comidas, si no hubo comidas, los asistentes, etcétera. Creemos que sería importante, sobre todo porque la primera reacción, y eso hablaremos en otras comparecencias, la primera reacción o la más inmediata que se puso en marcha por parte del Gobierno fue la concentración, la centralización de los mecanismos de respuesta a la crisis del COVID. Nosotros creemos, como planteamiento, que esto fue un error, porque lo que hizo es colapsar y dejar sin funciones a muchas administraciones que hubiesen podido resolver más ágilmente, seguramente con mayor eficacia y con mejores precios, la crisis. Somos conscientes del momento complicado, excepcional. Hay quien dice que en 100 años no había habido una crisis sanitaria pública de este calibre. Somos conscientes de ello y, por lo tanto, tampoco vamos a frivolizar ni a minimizar el contexto y la gravedad de lo que pasó y la celeridad con que teníamos todos que actuar. Pero aún así, a posteriori, nosotros creemos que lo mejor, lo más razonable y lo que disiparía cualquier duda posible sería que se nos comunicase todo tipo de comunicación, siempre, por descontado, relacionado con esta crisis. Nada más. ¿Quiere hacer alguna consideración? No, porque no hay pregunta. Muchas gracias. Una petición, He hecho una petición. Muy bien, a continuación, muchas gracias, señor Bagué. A continuación, por el grupo de izquierdas, entiendo que el señor Queralt o comparten tiempos. Compartiremos tiempo, pero ahora empezaré yo y después mi compañero. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al señor Francos su presencia hoy aquí y le voy a hacer unas preguntas que a algunos le parecerán ingenuas, porque yo vengo de un partido que es corrupción 0.0, con lo cual de corrupción nosotros no sabemos mucho. Entonces, pues nos tenemos que sumergir en estas aguas, ¿no? Claro, cuando hablamos de corrupción se habla de honestidad, pero es que a un político la honestidad se le presupone. Por honestidad a mi abuela. A mí lo que me interesa de un político es su eficiencia y su eficacia. Y en momentos difíciles, porque con viento de empopada llegamos siempre a puerto, perfectamente. Ya sé que eran momentos difíciles, yo también los viví en una circunstancia también en posiciones no médicas, yo no soy médico, pero vamos, vinculado a importantes organismos médicos, y sé lo mal que se pasó, física y moralmente, por las propias personas, o sea, por los propios afectados, y por la gente que más de uno, más de dos y más de 1000 caían como moscas alrededor de los servicios médicos. O sea, eso no lo pongo en ningún momento en duda. Lo que, en primer lugar, a preguntas de mi compañera de Unión del Pueblo Navarro, usted ha dicho que fue jefe de gabinete del ministro del 1 de septiembre al 26 de enero. Del 20 al 21, o sea, 4 meses más o menos, ¿no? 5. Sí. No y eso, lógicamente, a cesar el ministro, cesa el jefe de gabinete. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero usted ha dicho algo que yo desconocía, que estaba de apoyo desde marzo del 2020 en el gabinete. ¿Qué es eso de estar de apoyo en el gabinete? No, a mí se me reclamó por parte del ministro en aquel momento si podía incorporarme al gabinete como un asesor más, y desde el 29 de marzo hasta el 12 de junio estuve dando asesoramiento y apoyo al gabinete, pues de todo tipo, desde responder cartas hasta hacer discursos,
preparar comparecencias del ministro, pero como usted bien sabe, usted es un jurista brillante, sabe que la diferencia entre ser asesor o ser director de gabinete es que el director de gabinete es un alto cargo del Gobierno, cosa que un asesor no. Por lo tanto, tiene unas funciones diferentes. Y yo en ese momento estuve de apoyo literalmente, de asesor. Pues que no le puedo decir cuáles eran mis funciones. Pues mire, redacción de discursos, de comparecencias parlamentarias, respuesta de cartas que llegaban, se puede imaginar, notas de situación, acompañamiento al ministro a actos, acompañamiento al ministro a reuniones, centenares de funciones que eran pues el día a día no de Víctor Francos, del conjunto de compañeros del gabinete, que por cierto, si me permite, señor Queralt, que no lo he hecho y lo quería hacer, yo en el Ministerio vi grandes servidores públicos y personas que se dejaron una parte de su vida allí, desde la mañana hasta la noche. No yo, todos. Yo soy el de menos, para mí yo soy el de menos, pero vi profesionales de primera índole que hacían cosas que yo creo que también es importante en una comisión de investigación como esta decirlo. Nosotros teníamos compañeros con mujeres embarazadas que llegaban a casa y tenían que dormir en otra habitación porque por venir a trabajar no podían dormir con sus mujeres. Eso ha pasado. Y eso pasaba en el ámbito de los asesoramientos. Asesores del gabinete del ministro, asesores de la Secretaría General, asesores de la subsecretaría, evidentemente todos los altos cargos. Pero esa franja de tiempo, y después yo el día 12 de junio, ¿y por qué el 12 de junio? A lo mejor me pregunta usted. Es muy sencillo, porque el 21 decae el primer estado de alarma. Y es cuando yo ya pido, oye, yo he venido en una situación muy concreta, que es casi al principio del estado de alarma, ahora acaba, quiero volver a mi vida anterior. No sé si le he respondido. Usted sabrá si ha respondido. No, es que no. Yo tengo mi opinión, usted sabrá si ha respondido. Perfecto. Entonces, y en vez de irse, asciende. Es una buena forma de irse. Pero vamos, vamos a ver. Yo me imagino que el gabinete del ministro es la olla donde se cuecen todas las habas. Es por donde pasan toda la información, todas las decisiones, lo cual no quiere decir que usted contrate o el ministro contrate, a pesar de que hay contratos firmados directamente por el ministro, tal como demuestra el Tribunal de Cuentas, porque seguramente era la única autoridad en ese momento que podía hacerlo. Eso ahora, no, además, a usted no le incumbe. Pero en el gabinete es donde se cuece. Usted primero como asesor y luego como jefe de gabinete tiene que saber muchas cosas. Y usted, aunque sea alto cargo del Gobierno, usted no está sometido al secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. No, por eso lo digo que usted no tiene el deber de secreto. Bien, ¿esto por qué se lo digo? Pues claro, leyendo este pequeño informe del Tribunal de Cuentas, son cientos y cientos de páginas, sobre nada más que los ministerios de Sanidad y de Transportes, me ha llamado la atención una serie de cuestiones. El Tribunal de Cuentas es comprensivo con todo el mundo en el momento en que se celebran los contratos. Evidentemente, porque además la ley de contratos del sector público lo permite, en momentos de urgencia estaríamos todavía resolviendo los pliegos de condiciones de las mascarillas del año 20. Bueno, entonces, pues, incluso contratación verbal. Lo que hay tres cosas que el Tribunal de Cuentas resalta y la mayoría de contratos no cumplen o cumplen mal. Entre otras cosas porque más del 50% de los contratos del Ministerio, cuando el Tribunal de Cuentas se los reclama, llegan tarde, fuera de plazo. Lo cual quiere decir que la Administración está, digamos, un poco agobiada. Y yo creo que eso usted lo tenía que saber por el sitio que ocupaba. Entonces, son que aunque por fina
que sea el grueso de la tramitación, hay dos cosas que son insalvables. Además, tienen que ser antes de la contratación. Solvencia técnica y solvencia económica. Y entonces, ustedes tenían esta preocupación de a quién contrataban, ya no quién se presentaba en el Ministerio. Yo me imagino que en el Ministerio debió pasar aquello, debió ser la feria de Gramante. O sea, eso no tengo ninguna duda porque eso ha pasado en todos lados, entre buena gente y oportunistas. Eso no me cabe la menor duda. Pero eso tiene que ser antes de la contratación, aunque sea 10 minutos. Y la Administración dispone de medios para verificar la solvencia técnica y la solvencia económica. Lo digo porque, claro, algunas de esas empresas, viendo su objeto social, evidentemente, con el sistema, ya no con mascarillas, con el sistema sanitario, tenían que ver lo que yo con la selección guatemalteca de rugby. Exactamente lo mismo. La segunda cuestión es la solvencia económica. Claro, ustedes se han encontrado que había que pagar por adelantado en el Ministerio, el centro de contratación. Claro, ¿cómo se puede pagar por adelantado por muy urgente, por muy que nos queme la situación, no los dedos, sino nos queme casi el cuerpo, esté en llamas? Vuelvo a repetir, somos todos conscientes de la enorme gravedad, seguramente la situación más grave que todos los que estamos aquí en esta sala y todos nuestros conciudadanos han vivido, no han vivido otra. ¿Cómo se verificaba la solvencia? Porque, claro, yo leo el informe del Tribunal de Cuentas y la verdad, es un poco inquietante. Y la benevolencia con la que se ha tratado. O sea, hay como una causa, digamos, supralegal de exculpación de todos los pecados de imprudencia, pero a mí yo no me quedo satisfecho. Vamos a la segunda parte. Se contrata a la empresa A, algunas por 200 y pico millones, o sea que tampoco no hablamos de calderilla, y resulta que esa empresa ve constantemente prorrogado su tiempo de ejecución. Lo cual quiere decir que se ha contratado una empresa cuya solvencia técnica, ya no la económica, no se había verificado. Claro, y lo que tiene que ser en 4 semanas acaba en 4 meses. Es decir, cuando lo más fuerte de la pandemia, el primer impacto, pues no diré que hubiera pasado, porque hasta que no empezamos a tener vacunas y se empezó a generar la vacunación, el impacto no pasa. Pero incluso se ve por la propia evolución de precios, que bajan en picado. En el mes de junio, julio, bajan en picado, según los cuadros que ha hecho el propio Tribunal de Cuentas. Entonces, a mí me cuesta, y lo dice el Tribunal de Cuentas, ¿cómo no se ejerció en ningún caso, pese a los incumplimientos reiterados, tanto de tiempo de ejecución y calidad, calidad del material suministrado, que incluso se aceptó, dice el Tribunal de Cuentas, material por debajo de la calidad, pero que, haciendo un poco la vista gorda, pues podía ser más o menos de una calidad pasable, no se puso una sola penalización. Cuando las penalizaciones no quedan exentas, sea cual sea la modalidad de contrato para las administraciones públicas. Entonces, yo creo que tanto estos avisos del Tribunal de Cuentas, porque en el Ministerio se hicieron unas alegaciones, que ya le digo que no ha satisfecho mucho el Tribunal de Cuentas, esto en el gabinete se tenía que, como mínimo, comentar. No digo redactar, pero sí comentar. Entonces, ¿qué pensaban ustedes de esta gestión? ¿Pensaron en algún momento que a lo mejor les iban a pedir responsabilidades? ¿O no? No lo sé. Pero claro, yo leo, vuelvo a repetir, está en la web del Tribunal de Cuentas, no es un documento secreto, no me lo ha pasado la CIA. Está allí y entonces esto, ¿cómo respondía el jefe de gabinete o todo su gabinete ante esas exigencias de la contratación pública? Solvencia técnica, solvencia económica y después la ejecución del contrato que fuera en tiempo y forma razonable. Es comprensible que en algunos casos hubiera retrasos, pero de 4 semanas a 4 meses y no ejecutar una sola penalización, me parece a mí, como mínimo,
muy sorprendente. ¿Tendría alguna respuesta para esto? Sí, sospecho que no le voy a responder a lo que usted pregunta, pero sí que tengo una respuesta para eso. Es que el funcionamiento de un ministerio es algo diferente, creo, se lo digo con todo el respeto del mundo, a lo que usted me plantea. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, jamás se comunica con el gabinete de un ministro. Se comunica con la subsecretaría del ministerio, que es la que da cuenta y la que tramita cualquier expediente o de reclamación o de alegaciones correspondiente. Por lo tanto, jamás un expediente del Tribunal de Cuentas llega al gabinete de un ministro. Segunda cosa, sí que me gustaría, para dejarlo también claro, algunas de los extremos que ha dicho usted. Hubo un momento, y usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Hubo un momento pues, que la tensión, la situación fue tan grave que se permitieron contrataciones, incluso orales, verbales. El Ministerio de Sanidad no hizo ninguna contratación verbal, pudiendo hacerla. Ninguna. Todas, absolutamente todas y cada una de ellas fueron con expediente escrito. Y segunda cosa, esto se lo digo porque estos días, como les decía, por respeto a ustedes y especialmente a los ciudadanos que hoy nos estén escuchando y a las ciudadanas, me parece que es relevante que sepan que el Tribunal de Cuentas ya ha dado debido informe y que en ningún caso ha dicho que haya ninguna irregularidad en ninguna contratación del Ministerio de Sanidad. Ninguna. Es relevante porque no es lo mismo decir que hay una irregularidad que poner una pega. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, en términos ni jurídicos ni incluso, si me permite, de responsabilidad política o institucional, ¿vale? Entonces, repito, por el gabinete del ministro, pero no cuando yo estaba de director de gabinete a partir del 1 de septiembre o antes, que yo no tenía responsabilidad como alto cargo, sino en ningún momento, ni en ningún gabinete de ningún ministro, llega un expediente del Tribunal de Cuentas, porque esa responsabilidad se residencia en otro departamento del Ministerio, pero no en el Ministerio de Sanidad, en todos los ministerios, ¿vale? Por lo tanto, de verdad, no es que no le quiera responder o no le quiera ayudar, es que, reitero, por el gabinete del ministro ni pasaba ningún expediente de contratación, ni pasaba ningún expediente del Tribunal de Cuentas, ni pasaba ninguna oferta, ni pasaba ninguna contratación, absolutamente nada, por el gabinete del ministro. Y ya he dicho antes por dónde pasaban y además las dos personas que eran las máximas responsables de la contratación en aquel momento, ustedes las tienen solicitadas para comparecer en esta comisión de investigación, por cierto, de las que confío en su honestidad 100%. Muy bien, acabo con una observación. Tengo cierta experiencia en interrogatorios a altos cargos públicos y privados. Y entonces sale siempre la compartimentación de competencias. Esto no es de mi competencia, esto no es de mi competencia, esto no es de mi competencia. Sin embargo, usted, aunque no era de su competencia, porque ha dicho que no le tocaba la contratación, sí ha afirmado que no hubo una sola contratación verbal en el Ministerio. Por lo tanto, algo sabía. No se trata... Déjeme acabar la pregunta. Déjeme acabar la pregunta. Porque a lo mejor no es lo que usted espera. O es peor, o es mejor, o es inútil. El centro neurálgico que supone la jefatura del gabinete de un ministro, no, ya sé yo, ya me imagino que no responde a según qué cosas. Pero no tiene que pasar por sus manos todo eso. ¿O es que el subsecretario o el director general hace lo que le sale de las narices y en el ministerio nadie se entera? Esto me lo han dicho en un juicio, ¿eh? Es decir, y se han quedado, el que me lo ha dicho se ha quedado tan ancho. Pero usted comprenderá que con algún trienio que uno lleva no se acaba de creer algunas cosas. Por eso usted responde lo que quiera. Después nosotros sacaremos las conclusiones de sus respuestas. Pero usted puede responder evidentemente lo que quiera. Y con esto, por mi parte, he acabado y le dejo el turno a mi compañero. Pues yo le respondo muy claramente. Evidentemente que el subsecretario no hace lo que quiere, pero no reporta en un director general que está jerárquicamente por debajo y el subsecretario solo reporta ante el ministro en todas y cada una de sus funciones.
igual que el secretario general. Y los directores generales reportan sobre el secretario general, el secretario de Estado, en su caso. Sí, señor presidente, ¿disponemos de tiempo para hacer alguna pregunta más? Sí, tiene usted 4 minutos. De acuerdo, van a Señor ser preguntas Estarrona. bastante escuetas y bastante directas. Lo primero de todo, agradecerle las respuestas que está dando hoy aquí a la comisión, porque esta mañana hemos tenido otra sesión y no ha sido el caso. En plena crisis, usted dice que numerosas personas y empresas acudían al Ministerio y que era un poco un cambalache aquello para ofrecer diverso material sanitario. Pero ¿usted recuerda si, además del señor García, hubo alguna otra persona que fuese miembro del Gobierno o de alguna empresa o organismo participado por él mismo que también acudió a donde usted a plantearle y a ofertarle material sanitario? ¿Del Gobierno o de organismos? No. Es decir, solo fue el No señor recuerdo, García, si usted recuerda. No recuerdo a ningún miembro de ningún organismo autónomo, empresa pública. No recuerdo, la verdad. ¿Y por qué cree que el señor Coldo García acudió a donde usted expresamente a ofrecerle? Pues yo no lo sé. Yo le repito, a mí me llamó a mi teléfono, se identificó y yo lo recibí. Yo he explicado la verdad, no puedo explicar. Explico cómo pasó, no puedo. No lo sé, no lo sé. ¿Usted cree que por el cargo que ostentaba el señor García en aquel momento, cree que debiera ser conocedor de cómo funciona un ministerio y cuál es la estructura del ministerio y cuáles son las vías y los mecanismos de contratación y la existencia del centro de contratación del Ministerio de Sanidad para haber acudido al mismo? Si tenía algo que Pues ofertar. mire, no lo sé. Yo por ejemplo, que desde el 1 de septiembre fui director de gabinete del señor Illa, yo personalmente desconocía el sistema de contratación de otros ministerios, porque estábamos en un momento en el que cada uno lo que tenía era que dedicarse a lo suyo, a intentar hacerlo bien, a intentar hacerlo todo de forma pulcra y eficiente. Ahora, si él lo sabía o no, yo, repito, lo desconozco, no le puedo decir, yo no puedo hablar por él. Sí, de acuerdo, lo entiendo. ¿Usted le preguntó o se interesó cómo había contactado con la empresa proveedora, no siendo su ámbito natural, o cuál era su motivación? ¿A usted no le sorprendió que fuese a ofertarle material sanitario? El señor García, si me deja hacer un poco una broma, sin ser un tema de broma, en aquel momento venía gente de mucha índole con propuestas muy raras respecto a ¿por qué este señor me viene a ofrecer esto si no tiene pinta de dedicarse a esto? Pero como a todos se les decía lo mismo, tenéis que ir al sistema de contratación centralizado, tampoco entrábamos en más debate. Usted ha afirmado aquí eso que le derivó al centro de contratación centralizado. Y entonces, ¿usted por qué cree o cuál fue el motivo por el que acudió por segunda vez el señor García donde usted? ¿No le llamó esta circunstancia la atención? Pues la verdad es que no, pues se lo he dicho antes a su señoría, que también me reiteraba esa pregunta, porque había muchas empresas en aquel momento que insistían mucho y que venían más de una vez y que llamaban más de una vez. O sea, no era una cosa poco habitual. Pero esto no lo contrastó, no lo comentó con alguien, no le llamó la atención que un asesor de otro ministerio fuera... Es que yo, como les daba un mail y les decía poneros en contacto a la central... Ya, pero aquella insistencia no le extrañó, por decirlo de alguna manera, no... Pues la verdad es que no. Vale. Y por último, por penúltimo, el primero de los encuentros fue en su oficina, lo acaba de usted afirmar, el segundo también. No, el segundo fue un sábado, él me insistió en verme, yo le dije, tengo la agenda imposible, y nos tomamos un café. De acuerdo. De hecho, fui con un compañero, con un amigo que había quedado ya, y se le reiteró en presencia de esta persona que estaba, mira, que es que para esto no me vuelvas a llamar, que es que no, esto va por donde va. Entendido. ¿Y en alguna de las dos ocasiones, ya fuese en su oficina o en la cafetería, le entregó alguna documentación o le facilitó algún número de teléfono? Lo intentó y no lo cogí. Vale, de acuerdo. Y tras destaparse, por último, ahora sí, termino, señor presidente, destaparse la supuesta trama de las mascarillas, ¿ha recibido algún mensaje o ha mantenido algún tipo de contacto con el señor García? Para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Estarrona. Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenido, señor Franco, a esta comisión. Déjeme, en primer lugar, que
que le haga algunos antecedentes que para nosotros son importantes antes de proceder a realizarle algunas cuestiones que creo que son importantes. Mire, el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Parlamentario Socialista ha votado que sí a investigar en esta comisión. Y el Partido Socialista Obrero Español ha votado que sí a depurar responsabilidades políticas, las que haya, ¿no? Pero no solamente en esta Cámara, señor Franco, sino que lo hemos hecho también en el Congreso de los Diputados. Lo que sí le digo que no va a hacer el Partido Socialista, señor Franco, es someterse a ningún juego político por parte de ninguna fuerza política, ni aquí ni allí. Porque, mire, aquí no estamos, bajo nuestro punto de vista, para jugar, estamos para investigar y pedir, como digo, responsabilidades políticas. Y en esto de las responsabilidades políticas, y lo voy a decir que es mi primera intervención aquí en una comisión, en esta comisión de investigación, por eso quiero dejarlo claro, en esto de las responsabilidades políticas tampoco vamos a permitir que, como ha ocurrido, haya un partido como el Partido Popular que pretenda brindarnos o darnos lecciones en materia, como digo, de responsabilidad política. Porque, mire, ¿sabe una cosa? Que el Partido Socialista Obrero Español colabora con la justicia cuando se da un caso como el que se está investigando. Exigimos responsabilidades políticas y, en tercer lugar, apartamos a quien nosotros consideramos que en este caso pueden tener esas responsabilidades políticas independientemente de que haya o no responsabilidades penales. Casos de corrupción los va a haber siempre, siempre. Desgraciadamente, desafortunadamente. Lo importante aquí es saber cómo actúan unos y cómo actúan otros. Dicho esto, señorías, no descubro nada nuevo, y le voy a hacer algunas preguntas, no descubro nada nuevo si digo que todas las administraciones públicas, gobernadas por todos los colores políticos, lo pasaron muy mal en aquellos meses en los que usted estaba como asesor dentro del gabinete y después como jefe de gabinete. En un contexto, como ustedes comprenderán, de miles de personas enfermas, miles de personas fallecidas, desgraciadamente, y desde luego con muchas manos atadas porque efectivamente escaseaba el material sanitario. Usted, señor Francos, formaba parte, como ha dicho aquí, del equipo que le tocó en gran parte gestionar aquella dramática situación. Al frente estaba el ministro Illa, y lo voy a decir así de claro, un ministro para nosotros, con una gestión absolutamente eficiente y absolutamente intachable, y no es que lo diga el Partido Socialista, sino que así lo han dicho los órganos fiscalizadores en estos últimos años, en estos últimos meses. Dicho esto, señor Francos, vamos a la cuestión. Mire, cuando usted lo han convocado a esta comisión, imagino que le habrán informado sobre el objeto de la comisión, ¿no? En concreto, el objeto que estamos aquí, hasta que el Partido Popular decida esta semana ampliarlo, en este momento, el objeto es investigar los contratos realizados en pandemia relacionados con el señor Koldo García Izaguirre y la operación del Orme. A partir de aquí, quiero preguntarle, le iba a hacer una pregunta que ya ha contestado y por tanto me la voy a saltar, sobre las funciones que usted tenía como jefe de gabinete en el Ministerio. Además, le iba a preguntar, porque he visto que ha dicho que tenía usted que estuvo 5 meses, ¿no?, en el Ministerio. Como ya ha respondido, me saltaré esa pregunta. Segunda cuestión. ¿Hizo usted alguna gestión para contratar con esta supuesta trama que estamos investigando, señor Francos? Jamás. Bien. Me gustaría saber, ¿se sintió usted presionado? ¿Alguien le presionó? ¿Recibió usted presiones por parte de algún dirigente político cuando estaba gestionando en el Ministerio de Sanidad? ¿Para la contratación? Eso es. Ni para nada, pero concretamente por el objeto de la comisión, ni ningún dirigente político ni de nadie. Estoy tratando de ser lo más directo posible. Yo jamás recibí en ningún momento ninguna presión para ninguna contratación. Quiero que me cuente, señor Francos, hasta qué punto era común en aquellos tiempos complicados, hasta qué punto era común, porque parece que nos sorprendemos
de que se reciban ofertas de material sanitario. ¿Hasta qué punto era común recibir esas ofertas de material sanitario en el Ministerio, ¿no? Mire, primero hubo, quizá nos hemos olvidado, por desgracia con muchos muertos por en medio, y aprovecho para dar el pésame, ¿no?, a todos los que perdieron a sus familiares. Por cierto, entre los que me encuentro, estando de asesor en el Ministerio. En aquel momento hubo una avalancha. Cuando digo avalancha es una avalancha de gente que llamaba, de gente que enviaba mails, de gente que pedía reuniones, de todo tipo de ofertas, tengo lo que decía antes, tenemos asegurado un avión de China, o tenemos todo eso para que tuviera la calidad, la certeza y la seguridad necesaria. Pasaba siempre y necesariamente por un sistema de control, y por lo tanto nadie que no estuviera en esa compra centralizada que teníamos en el Ministerio podía ni hacer nada ni inmiscuirse en nada, porque es que estaba absolutamente volcado allí. Tanto es así, y me gustaría recordarlo, que yo recuerdo que una de las críticas que tuvimos muy duras durante el primer estado de alarma, y ustedes lo recordarán porque son personas bien informadas, es empresarios de diferente índole que salían en la televisión en prime time diciendo: yo tengo material y el gobierno no me lo compra. Y nosotros no es que no le compráramos el material, es que el material para comprarlo tenía que pasar por unos controles. Por eso no se compraba. Porque se compraba cuando se había determinado, como decía el señor Queralt, la solvencia económica, la solvencia técnica, que cumplía los requisitos sanitarios, que la agencia del medicamento validaba el producto, porque había una serie de cosas, pero eso es público y notorio, no lo digo yo, lo saben todos ustedes, ¿vale? O sea, tanto es así que la cosa llegó a ese punto. Entonces, es verdad, sí hubo un momento en el que la avalancha fue muy grande, pero nosotros también estábamos en una posición que yo creo que también era nuestra responsabilidad, que era de comprensión primero para con la ciudadanía, porque había que hacer llegar material, especialmente para todos los que tenían trabajos en el ámbito sanitario, que fueron los que en principio peor lo pasaron. Y después para con empresarios que de forma legítima decían tener material que cumplía las normas, que podía ser, en este caso, normalmente importado. Bien, disculpe que le haga esta cuestión, que estoy obligada a hacerlo, entre otras cosas porque nos sometemos directamente al formato de la comisión y, por tanto, como le he dicho anteriormente, nosotros venimos aquí a investigar. Ya sé que posiblemente lo que me vaya a contestar, porque ya lo ha hecho con anterioridad, pero yo se la tengo que hacer. ¿Formaba usted parte del canal de contratación del Ministerio? ¿Formaba usted parte? No formaba parte. He dicho en reiteradas ocasiones en respuestas que... Pero fíjese, yo no quiero venir aquí a salvar a Víctor Francos. Nadie del gabinete del ministro formaba parte del canal de contratación. Nadie. No el que era el director o el que era un asesor o una asesora. No, nadie formaba parte del canal de contratación. Bien. Por tanto, le iba a hacer otra pregunta, pero si concedió usted algún contrato a la empresa Soluciones de Gestión, que está siendo investigada. No, ni lo hice ni podía. Muy bien. Y ya por último, señor Franco, ¿recibió usted instrucciones para contratar material sanitario con determinadas empresas? Jamás. Y de nadie. ¿Le dio el señor Illa instrucciones para contratar con alguien en concreto? Jamás, nunca. Y además le puedo asegurar que el señor Illa en aquel momento confiaba plenamente en las personas que tenían esa responsabilidad y así lo hizo. Confió en esas personas y esas personas hicieron una gestión, como he dicho antes, impecable, avalada por el Tribunal de Cuentas
sin ninguna irregularidad y, por lo tanto, el señor Illa les puedo asegurar que no es una persona de las que hagan según qué tipo de propuestas. Muy bien, pues me ha quedado suficientemente claro. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Latorre. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Miranda tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues buenas tardes, señor Francos. Bienvenido al Senado, bienvenido a esta comisión de investigación, que lejos de lo que ha insinuado el portavoz del Grupo Socialista no es más que el cumplimiento de un mandato constitucional que, como usted sabe, pues nos obliga, y además se desarrolla después en la ley orgánica por la que usted ha sido citado hoy aquí, a enfocar los trabajos para conocer la verdad sobre si existieron responsabilidades políticas en los hechos presuntamente corruptos que rodean a los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez, del que usted formaba parte, como ha dicho, como alto cargo en algún momento y como asesor en otro, y en los que intermedió el señor Koldo García, el señor Víctor Daldama, con el rescate de alguna aerolínea por el camino, e incluso cualesquiera otros hechos de corrupción que deriven de la investigación de la operación del Orne. Por lo tanto, estamos hablando de corrupción en contratos de sanidad y usted era el director de gabinete del ministro de Sanidad. ¿Es así? Lo fui del 1 de septiembre del 2020 al 26 de enero del 2021. Perfecto. ¿Cuándo llegó exactamente al ministerio? Estuve primero ejerciendo labores de asesoramiento en el gabinete del 29 de marzo al 12 de junio y después de director de gabinete, repito, el nombramiento lo tienen del 1 de septiembre al 26 de enero del 21. ¿De dónde venía exactamente? Del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. De acuerdo. ¿Había sido usted allí? ¿Qué labor tenía? Era el director de Relaciones Institucionales del Consorcio de la Zona Franca Internacional. ¿Tenía alguna relación con la contratación en aquella situación previa? Ninguna. De acuerdo. La contratación en aquella empresa la lleva la Secretaría General. De acuerdo. Ya en el ministerio, usted, cuando llega al ministerio, ya una vez como asesor, supongo que usted conocía los procedimientos internos que tenía el ministerio y conocía pues, las responsabilidades que asumía cada una de las personas del gabinete, incluso del Consejo de Administración o del Consejo de Dirección del ministro, ¿verdad? Yo, cuando dice que yo conocía las funciones, ¿qué quiere decir? Evidentemente, pues sí teníamos una organización y cada uno sabía las tareas que tenía, evidentemente. De acuerdo. ¿Cuáles eran exactamente las suyas? Pues mire, las mías eran muy variadas, la verdad. Era una miscelánea de asuntos. Yo, desde hacer acompañamientos al ministro hasta preparar con él textos para las ruedas de prensa, dedicábamos una gran parte de la semana. Ustedes saben que él comparecía cada semana en el Congreso de los Diputados y había que preparar sus comparecencias. Dedicábamos mucho tiempo, lo he dicho antes, a todo lo que es la parte de las cartas, o sea, toda la correspondencia que recibíamos. Pero centrándonos en la pandemia. Sí. Es decir, centrándonos en la pandemia. Bueno, es que todo esto era pandemia, es que las comparecencias eran por la pandemia, las cartas eran por la pandemia. ¿Tenían algún funcionamiento establecido, alguna reunión periódica? ¿Se reunían por la mañana, por la tarde? Es decir, ¿cómo era el funcionamiento? Pues mire, de normalmente decisiones? teníamos una reunión por la mañana a primera hora, donde estaba todo el gabinete y las direcciones, y algunas tardes, dependiendo de la agenda del ministro y de su disponibilidad, nos veíamos para poder hacer un poco el resumen del día y preparación del día siguiente. Eso era un poco el día a día. Entonces, usted, como ha dicho hace unos minutos, tenía conocimiento pues, de las contrataciones verbales o no verbales. No. Entonces, ¿cómo las ha sabido? No, porque yo le he dicho que me he informado ahora, evidentemente, porque yo, en el momento que, aunque solo sea por respeto a ustedes y por respeto a los ciudadanos y las ciudadanas que esperan que vengamos aquí a dar cumplida respuesta a sus preguntas, yo, entre otras cosas, me he interesado por leerme, pues como ha hecho el señor Queralt, algunos informes. Entonces, a usted no le informaban ni sabía a quién informaban sobre las contrataciones. Absolutamente nada. ¿Informaban al ministro? Me imagino que sí, pero yo no era su director de gabinete. De acuerdo, no. Le estoy preguntando en general. No, en toda la etapa que estuvo por eso le digo que imagino, que no piense que es una evasiva. Es que no le puedo afirmar o negar porque estaría incurriendo a lo mejor en una mentira. Y en la etapa en la que usted fue director de gabinete,
le daban parte de las contrataciones que se hacían, los distintos las contrataciones las hacía en aquel momento. Yo creo que recordar que hasta octubre, no me coja las fechas exactas, si quiere no hay problema para que las clarifiquemos, creo que hasta octubre las seguía firmando la Dirección General de Farmacia, de cartera farmacéutica, perdón, y a partir de finales de octubre, noviembre, ya las firmaba Ingesa en un contrato centralizado. Y entonces, evidentemente, como le reitero, lo desconozco, no quiero incurrir en ninguna falsedad, me imagino que el ministro debería firmar las que por cantidad requiriesen su firma y las que no requiriesen, pues no las firmaba. Ya que lo ha citado usted, la dirección de cartera, ¿usted fue conocedor de los contratos a la empresa FCS que adjudicó la dirección de cartera de servicios? Para nada. En ningún momento. Nunca. Ni previamente, ni durante, ni cuando se adjudicaron. Jamás. Después, cuando llegó usted como jefe de gabinete, ¿fue conocedor de esos contratos? Para en nada. Ningún caso, no le informaron. En ningún caso. A pesar de que era una empresa de Sant Cugat del Vallès, una empresa importante parece ser, porque llegó a contratar en ese ejercicio 263 millones que le firmó el ministerio en el que usted estaba, el ministro Illa y su equipo, en este caso sería la Dirección General, con 4 contratos a una empresa que se dedicaba a bebidas alcohólicas y que tenía una facturación 275 veces menor que los contratos que le fueron adjudicados. ¿Usted no era conocedor de ese contrato, de esos contratos? De esta información que me acaba de decir usted, acabo de ser conocedor ahora. En este momento, ¿está seguro, no? Estoy, segurísimo. ¿Sabe usted que el artículo 502 del Código Penal establece que faltar a la verdad en un testimonio en una comisión de investigación? Seguro, ¿verdad? De acuerdo. Es decir, nos está asegurando que en ningún momento podrá aparecer una fotografía de usted con los titulares de esa empresa, ni nos podremos encontrar ninguna grabación paseando por una pista de un aeropuerto que no se ha producido, pero luego al final se aparece. Es decir, no estuvo nunca... Para hablar, repito, para esa empresa, yo ahora si me dice eso, yo no sé si un trabajador de esa empresa un día ha venido al Ministerio a hablar de su actividad. Porque claro, a mí dice usted que se dedica a las bebidas alcohólicas. Nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, decidíamos gente de bebidas alcohólicas, de tabaco. Es decir, que ahora sí podría aparecer la foto. Para hablar de material sanitario, le puedo asegurar que yo, con esa empresa, no tengo ninguna relación con ese contrato. ¿Conoció al señor Felipe Recio? ¿Le suena de algo? De nada. ¿Y Mayra Daga? Tampoco la conoce. Ni ha estado Mayra nunca. Daga. De acuerdo. Volviendo al Ministerio y ya centrándonos en la etapa en la que usted fue director de gabinete, ¿quién tomaba las decisiones en el Ministerio? El ministro. Por lo tanto, el ministro era el responsable de lo que pasaba en el Ministerio. Como en todos los ministerios, ¿no? Para tomar las decisiones, el ministro se reunía con más gente, tomaba asesoramiento de alguien. Hombre, pues normalmente los ministros, por sus propias características, tienen asesores para eso, ¿no? Para pedir consejo. Y en materia de contratación... Y altos cargos y... En materia de contratación, ¿con quién se reunía el ministro? A ver, en materia de contratación, para lo que es toda la regulación de la contratación, siempre, en todos los ministerios, no en el de Sanidad en aquel momento, en todos los ministerios hace así, siempre quien lleva el pilotaje jurídico es la subsecretaría y, en este caso, repito, el material sanitario siempre se pilotó con la Dirección General de Cartera Farmacéutica y Ingesa. Entonces, los directores de gabinete no se reunían con proveedores. No, los directores de gabinete recibían un montón de gente, también proveedores, que eran después derivados, porque en aquel momento había una avalancha, repito. A mí no me gustaría hacer una causa contra la gente que venía de buena voluntad, porque a ver si ahora vamos a hacer una causa general contra gente que venía con la mejor de las voluntades ofreciendo ayuda. Venía gente también a hacer donaciones, por ejemplo. Venían empresas a hacer donaciones. Sin embargo, hemos sido conocedores, sobre todo a través de la prensa, sí, que unas semanas antes de que usted llegara al puesto de director de gabinete, sí, su predecesor se reunió con el señor Koldo García y con Víctor de Aldama en relación a la adjudicación de contratos y en esas conversaciones, según se ha publicado, afirmaban que el éxito del proyecto dependía del ok de Sanidad y de la aprobación del ministro. ¿Usted sabía algo de esto? ¿Su predecesor? Yo de eso me he enterado por la prensa. ¿Se reunió con usted su predecesor?
para hacer el intercambio de papeles? Sí. ¿Y vio algo raro? Nada raro. Ni firmó usted ninguna salvedad sobre el mandato anterior. ¿Cómo una salvedad sobre el mandato Es decir, anterior? asumió lo que estaba haciendo el director de gabinete anterior, continuó los trabajos sin más. Oiga, le estoy diciendo que yo he sido conocedor de eso por la prensa, ¿vale? Y que yo no tengo ni idea de esa reunión, no tengo ninguna información, ni cuando entré y hice el traspaso se me dijo nada de esa reunión. ¿Y se le ocurre a qué proyecto que necesitara positivamente la aprobación del ministro se podían estar refiriendo Koldo García y Víctor de Aldama al hablar con su predecesor 10 días antes de llegar usted al ministerio? Le puedo prometer que no. Seguro, ¿verdad? Puedo prometer que no. De acuerdo. Cuando seguimos con la contratación, ¿quién tomó las decisiones de contratación centralizada? Ya se lo he dicho. ¿Quién? La contratación centralizada estaba en Ingesa. Sí, ya se No, lo... ¿quién tomó la decisión de realizar la contratación centralizada? Yo no lo sé porque yo no estaba. Yo en ese momento sí que... O sea, si cuando era director de gabinete estaba lejos de la contratación, cuando estaba de asesor en el gabinete ya estaba lejísimo. Es decir, yo no estaba, vamos, Sin embargo, ni siquiera en los comités de dirección. Afirma usted que la contratación centralizada estaba en Ingesa, pero haciendo así un breve repaso, el 5 de marzo la orden comunicada del ministro la declaró en Ingesa, el 10 de marzo lo que se hizo fue prohibir a las comunidades autónomas poder adquirir material, el 20 de marzo, 10 días después, se volvió a cambiar la orden comunicada sobre la contratación centralizada y dejó de estar en Ingesa exclusivamente para estar en Ingesa hasta los 12 millones y a partir de 12 millones en la Dirección General de Cartera, esto está todo escrito, y después, el día 25, 6 días después, volvieron a quitarle las competencias de contratación centralizada a la Dirección General de Cartera y volvieron a Ingesa. ¿Por qué tanto cambio en la contratación centralizada? No se lo tome como una descortesía parlamentaria, no es mi intención, pero es que yo llegué el 29 de marzo. ¿Cómo quiere que yo le diga lo que pasó el 10? De acuerdo. Si Como ha dicho el senador Queralt, usted no sabía nada. Disculpe, pero es que... Nada, con todo el respeto también le digo que no sabía nada, pero bueno, casualmente en aquellos 6 días la Dirección General de Cartera de Servicios fue capaz de adjudicar hasta 9 contratos por casi 400 millones y bueno, fue casualmente la misma que contrató también, que hizo las 4 adjudicaciones a la empresa FCS. Pero bueno, centrándonos en su etapa de director de gabinete, que efectivamente comenzó en verano. Allí la ópera prima de esa etapa fue, sin duda, el Acuerdo Marco 2020/070, que fue el segundo intento, porque hubo un 065 unos días antes, pero bueno, usted no estaba. En su etapa de director de gabinete, licitaron, tramitaron y adjudicaron ese Acuerdo Marco. Le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué decidieron contratar un Acuerdo Marco de 2.580 millones en la segunda mitad del año 2020? Le repito, está usted hablando con la persona equivocada. Yo no tenía ninguna responsabilidad, ninguna. Digo yo que el jefe de gabinete... Mire, voy a ser más contundente. Yo no estuve en una sola reunión en la que se hablase del Acuerdo Marco. Jamás. ¿En ninguna? En ninguna, jamás. Es decir, el director de gabinete de un ministerio no sabe por qué se está contratando un Acuerdo Marco de 2.580 millones, que es el contrato sanitario más alto de la historia de este país. Repito, nosotros... Y usted se ríe porque... No me río. ¿Está encubriendo a alguien? ¿Sabe algo que no nos está contando? Por favor, dígalo. Este es el momento para decirlo. Si después se sabrá y usted tendrá un problema si no lo ha contado, si no ha contado la verdad. Pero si es que yo no sabía que se estaba contratando 2.500 millones en material sanitario, ¿de verdad? Yo no voy a tener ningún problema porque, repito, yo no tenía ninguna responsabilidad sobre el Acuerdo Marco. Va a tener razón el señor Queralt, que usted no sabía nada, ni estaba allí, no es verdad. Pasaba por allí, pero usted era el director de gabinete, ¿no? Mire, o era un asesor más que cobraba de director de gabinete. Pero de otras cosas del ministro, de su día a día, de su agenda, de sus comparecencias, de la correspondencia que llegaba, de la ingente agenda de reuniones con un montón de gente. No se preocupe que ahora le voy a preguntar por la agenda y también. Pero permíteme simplemente del Acuerdo Marco, porque es raro que no haya reuniones en la agenda de un ministro sobre el Acuerdo Marco y es también muy raro que el director de gabinete no estuviera presente en ninguna de ellas. Yo he dicho que yo no estaba. ¿Las hubo entonces?
Yo he dicho que yo no estaba. Evidentemente el ministro tenía reuniones. Cuando se estuvo haciendo el acuerdo marco, fue una decisión y se hizo precisamente para centralizar las compras. Entonces le he preguntado que para qué se hizo y usted me dice ahora que para centralizar las compras, pero hace 10 minutos me acaba de decir que usted no sabía para qué se hizo el acuerdo marco. Yo no he dicho eso. Si no le importa, yo le he preguntado que por si qué no me se remitiré hizo. al diario de sesiones, pero yo, con todo el respeto, le reitero, con todo el respeto y la cortesía parlamentaria si me he que equivocado merece yo, la Cámara. yo he dicho voy a que reformular la yo le pregunta. podía afirmar que jamás estuve en ninguna reunión donde se elaboró, se discutió o se habló del acuerdo marco porque no era mi función, simplemente. Pero como esas cosas pasaban de muchas otras cosas en las que yo no estaba directamente porque había otros responsables. Y al menos el director de gabinete del ministro sabía el procedimiento de licitación que se utilizó para el acuerdo marco. No, yo a mí lo que sí que tenía claro es cuando yo llego al ministerio de director de gabinete el 1 de septiembre del 2020, lo que sí que tengo claro es que se está elaborando un acuerdo marco para que haya una compra centralizada por la cual quien quiera pueda ir allí a comprar material que ya haya sido validado, licitado y autorizado por el Ministerio de Sanidad. No, quien quiera. No deja de ser curioso que si la orden de la compra centralizada, como hemos dicho, fue del 5 de marzo y hubo varias órdenes durante la primera ola respecto a una compra centralizada y se habían producido esas compras centralizadas, como hemos visto con los contratos de Ingesa y con los de la Dirección General de Cartera, eso ya lo hemos hablado, es curioso que se estuviese haciendo para lograr una compra centralizada cuando ya se había realizado compra centralizada. Es decir, no, jamás el objetivo quizás sería otro. Yo creo, no sé, no le puedo ser más sincero, de verdad. Es que me está interrogando sobre una cosa que no estaba en los extremos de mis competencias. Mire, algo que seguramente usted sí que sabe. El sistema de licitación, el procedimiento de licitación fue el negociado sin publicidad. Los negociados sin publicidad, como cualquiera que haya podido conocer la ley de contratos, son contratos por invitación. Por lo tanto, el Ministerio tuvo que invitar a todos los licitadores a participar en esa licitación. Le pregunto, ¿sabe usted cuáles fueron los criterios para invitar a las empresas a participar en el mayor contrato sanitario de la historia? No, reitero, no estaba dentro de mis competencias. Se la voy a reformular de otra manera. ¿Sabe usted por qué el Ministerio de Sanidad invitó a la empresa Soluciones de Gestión, que es la empresa de la trama, a participar en el mayor contrato sanitario de la historia de 2.580 millones? Ya le he dicho que no, es que no estaba entre mis competencias, que yo ¿No asistió usted a ninguna reunión en la que se decidiera? Ninguna en la que se pidiera, se decidiera, se incitase, se insinuase. Ninguna. Se lo digo de verdad, con toda la cordialidad del mundo. Le diré, el propio contrato, en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas, establece como un criterio para participar, criterio de solvencia técnica y criterio, lógicamente, de solvencia económica. El criterio de solvencia técnica que se exigía en ese contrato era acreditar haber efectuado suministros de igual o similar naturaleza, por lo menos en los 3 años anteriores. Es decir, ustedes le adjudicaron a Soluciones de Gestión el lote 8 y el lote 9 de mascarillas FFP2 y FFP3, por lo tanto, tenían que haber acreditado que habían contratado en los últimos 3 años. ¿Cómo una empresa que no tenía experiencia previa fue capaz de acreditar que tenía una solvencia de contrataciones en los últimos 3 años? ¿Se le puede a usted ocurrir? ¿Quiere que le vuelva? Yo le puedo seguir repitiendo. Sí, usted no lo sabe, pero... No estaba en la línea de contratación del Ministerio. Y por mucho que usted me intente preguntar y repreguntar, yo, como no quiero mentir aquí porque no puedo, no voy a mentir. Yo no tenía nada que ver con la contratación en el Ministerio de Material Sanitario. Le responderé yo. Lo acreditaron presentando los contratos que habían firmado, que habían sido adjudicados por el Gobierno en la primera ola. Es decir, el contrato de Adif, el de Puertos del Estado, o el de Interior, o el del Gobierno de la señora Francina Armengol, o los contratos firmados, adjudicados por el Gobierno de Ángel Víctor Torres. Es decir, que el acuerdo marco, la ópera prima de su etapa como jefe de gabinete, el gran contrato que se estaba adjudicando, que pretendía ser un éxito de contratación centralizada, lo que vino a hacer fue acreditar realmente que la trama de corrupción se alimentaba de los contratos previos de corrupción para sacar adelante nuevos contratos. Por lo tanto,
y que después iban a ser, además, ofrecidos a los demás ministerios, a las demás comunidades autónomas e incluso al Ejército de España. Es decir, que el acuerdo marco era un sistema, realmente, en el que invitaron a quien le dio la gana al ministerio. Usted no estaba, no sabía, no tenía ni idea, no participaba en las reuniones y además el ministro debía ser que no le contaba ni le preguntaba. Pero el caso es que invitaron a la empresa de la trama y le adjudicaron 2 lotes por un importe total de los 2 lotes de 230 millones. Pero bueno, me voy a centrar, por último, en las preguntas relacionadas con su labor de jefe de gabinete con agenda, ¿no? Y decía, se reunió, usted ha dicho, con Koldo García Izaguirre en varias ocasiones. En primer lugar, corríjame, porque a ver si me he enterado bien por las preguntas de los demás senadores. En primer lugar, recibió usted una llamada y de la llamada derivó una reunión en el Ministerio, ¿es correcto? Correcto. Después recibió... En mi despacho del Ministerio. En su despacho, perfecto. Después recibió un mensaje proponiéndole de nuevo verse. Y usted, Correcto. que estaba muy atareado, lo que hizo fue tomarse un café con él. Le dije, estoy este fin de semana... Yo normalmente los fines de semana, bueno, ya entramos en materias un poco, pero los fines de semana normalmente yo me iba a Barcelona a ver a mi hijo y en aquella ocasión, por razones laborales, me había quedado en Madrid y le dije, mira, yo si quieres tomar un café rápido, yo he quedado con un amigo por esta zona y fue así. Me volvió a decir, oye, volvemos a atender material, ¿os interesa? Pues ¿Y en no, algunas ya de las 2 reuniones había alguien más? ¿O estaban a solas? En la primera estábamos a solas y en la segunda había un amigo mío, un amigo suyo que no es ninguna de las personas, no es ni Víctor Aldama... No. ¿No? De acuerdo. No, o sea, no, un amigo mío. Ni César Moreno, ni Javier Serrano, ni Ignacio Díaz Tapia. Ninguno de ellos, ¿verdad? En ninguna de las 2. Pero, sin embargo, usted ha mencionado, ha dejado caer que hubo también una comida. Sí. Es decir, que hubo 3. Se vieron 3 veces, ¿no? ¿Lo he explicado? Sí, no. Yo le preguntaba por 2 y le pregunto ahora si hubo una tercera. Correcto. Entonces, o sea, se vieron 3 hay veces. una cosa que no tiene nada que ver con la provisión de material sanitario, que es una empresa que en la línea de evitar la rotura de stock farmacéutico, que era una cosa que en aquel momento, la verdad, nos obsesionaba mucho, que era la posibilidad de que volviera a haber una falta de reserva estratégica en el ámbito farmacéutico. Y había unos chavales jóvenes, yo no me acuerdo ni de los nombres, creo que eran 2 chavales jóvenes. Por lo tanto, hablaron del sistema de gestión de farmacia. Ya está. De acuerdo, con lo cual, esas fueron las 3 reuniones. Sí. Y usted, que había sido asesor durante la primera etapa, ha dicho, ¿no? ¿No le llamó la atención que usted, siendo asesor, que solo hacía discursos y algún papel y las cartas, como ha recordado, ahora llegara otro asesor de otro ministerio y lo que hiciera fue ofrecerle proveedores, ofrecerle material sanitario? Fíjese, ¿No le llamó la atención de verdad? Es raro, ¿no? ¿O usted también iba por los ministerios ofreciendo material? Mire, no. No, le pregunto, oye, con todo el respeto y con la duda, porque me parece tan raro que usted recibiera un señor, mi asesor de otro ministerio, que le ofrecía material y a usted no le llamara la atención, Yo le ¿no? puedo decir lo que hacía yo. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, me iba al ministerio y llegaba a las 10 de la noche a casa, como muchos otros. Algunas personas que están aquí también. He dicho como Algunas muchos personas otros. que están aquí también. He empezado diciendo como muchos otros y he empezado agradeciendo al conjunto de los funcionarios del Estado y del Yo de todos modos, sistema sanitario. yo le diría de verdad, que nos tendríamos que ahorrar los argumentarios. Mire, mientras usted era director de gabinete y efectivamente en el ministerio estaban adjudicando, como hicieron, 2 lotes del acuerdo marco a la empresa Soluciones de Gestión, que es la empresa que promocionaba don Koldo García Izaguirre, yo estaba en una UCI, sedado, intubado, con un tubo hasta la tráquea y conectado a un respirador. Por lo tanto, dejémonos de sensiblerías y contésteme de verdad a la pregunta. ¿Le recomendaron o le impusieron o le presionaron para que contratara a la empresa Soluciones de Gestión? Jamás. ¿Al ministro? Jamás. ¿A alguna de las personas del ministerio? Jamás. Que yo sepa, a mí nadie del ministerio jamás me había hablado ni de la empresa, vamos, directamente. Entonces, ¿en calidad de qué vino Koldo García Izaguirre al ministerio a verle? Que no lo sé. ¿Tenían ustedes buena relación previa? ¿Eran amigos? No. Dice que le llamó, ¿no? Le llamó al teléfono. ¿Tenía él su teléfono o usted el suyo? Yo no lo tenía. ¿Se conocían del partido? Yo había oído hablar de él, pero había oído hablar de él, pero yo no lo que había visto. ¿Entonces se conocían del gobierno? No, de nada. Yo no. ¿Y entonces quién le dijo, oye, va a ir mi asesor? ¿Le llamó el ministro Ábalos? A mí el ministro y ya... Le dijo que recibiera a Koldo. Me dijo, te llamará Koldo. Ah, pues
Por fin ha contestado usted algo. Pero Le voy a preguntar lo mismo sobre el señor. Bueno, le hago una última pregunta sobre esa reunión. Perfecto. Usted ha dicho antes, textualmente, a otro de los senadores, que el señor Koldo le dijo: tenemos material. Sí. Tenemos. Ha dicho usted tenemos. Sí, ¿Quiénes eran ellos? No lo sé. ¿Qué plural era? No me dijo, para ser precisos, me dijo: conozco una empresa que importa material de China, que tiene calidad y que pueden traer mucho y rápido. Entonces no era tenemos, sino ellos. No. Fue como le expliqué. ¿Y esa empresa se llamaba Soluciones de Gestión? No me lo dijo. ¿O era una proveedora? Me intentó dar, ya lo he explicado, me intentó dar una carpeta y la rechacé. Y le dije: hay un mail donde podéis enviar, donde tienen que enviar esa empresa, que envíe este mail. ¿Alguna vez se reunió con Víctor de Aldama? ¿Le ha visto de cerca en el ministerio? Yo he mirado fotos de él porque ya, claro, como ya estamos en la paranoia de todo el caso, pero no lo tengo, vamos, no. ¿Pisó alguna vez el señor Víctor de Aldama el Ministerio de Sanidad que usted supiera? No. ¿No encontraremos una foto de Víctor de Aldama con usted nunca, No. ¿verdad? No la encontraremos. No. De acuerdo. ¿Conoce usted a César Moreno, a Javier Serrano o a Ignacio Díaz Tapias? Que yo sepa, no. O sea, a ver, escúcheme una cosa. ¿Usted cree que me puede preguntar si yo conozco? O sea, usted me lo puede preguntar, pero entiéndame que yo le responda lo que le voy a responder. Yo, en esa etapa del ministerio, pude ver, no le quiero exagerar, pero a 500, 600, 700 personas. ¿Y usted cree que yo recuerdo el aspecto y el nombre de todos ellos? Ahora, lo que sí que le puedo asegurar es: a mí me vino, eso sí que le puedo decir con precisión, la empresa Soluciones de Gestión a ofrecerme material al Ministerio en algún momento, nunca. Y sin embargo le pregunto con total precisión y con todo el respeto: ¿usted comió el 27 de enero de 2021 con el señor Ignacio Díaz Tapia? Es que no sé quién es Ignacio Díaz Tapia. Pues en unas conversaciones que supuestamente hemos conocido que hemos conocido a través de la prensa, en un chat, en unas conversaciones del tipo que fueran, aseguran que comieron con usted pues si el 27 de enero de 2021. Si este señor ¿Es verdad o no? Si ese señor dice que comió conmigo, no. Es una de las personas que vino a presentarme el proyecto que he dicho antes del stock farmacéutico. Entonces, ¿pudo usted comer ese día con ese señor? No lo sé. Al que no recuerda. No recuerdo a esa persona. ¿No recuerda la comida tampoco? Recuerdo la comida y recuerdo el contenido. Entonces, ¿hubo una comida con ese señor? Aclárese, porque está empezando usted a liarse para intentar liarme a mí y para liar a los españoles que están viendo la comparecencia. ¿Comió usted con Ignacio Díaz Tapias o no? Yo no sé. Recuerde el artículo 502 del Código Penal. Y estoy respondiendo con absoluta precisión. Yo comí, le he dicho, con el señor Koldo y dos chavales jóvenes, de los que no recuerdo el nombre, para hablar. ¿Podían ser estos? O no, es que no lo sé no sé quién son. ¿Qué quiere que le diga? El problema de memoria... el problema de memoria no, memoria es importante, ¿eh? Es una comida hace más de 3 años y medio. Una comida un poco señalada. El día después de que le cesaran. Escúcheme una cosa, pero señalada ¿por qué? ¿Tiene algo que ver esa comida con su cese? No, absolutamente no. ¿Y tuvo algo que ver el acuerdo marco con su cese? Absolutamente no. ¿Y tuvo algo que ver las reuniones con Koldo, las 3 reuniones con Koldo, que le había dicho además el señor Illa que mantuviera? ¿Tienen algo que ver con su cese? A mí el señor Illa me dijo que mantuviera la primera. ¿Y las demás las hizo porque usted quiso? Porque me volvió a llamar y por deferencia lo recibí. Y la tercera ya fue una cosa porque no tenía nada que ver con material. Si hubiera tenido que ver con material, definitivamente ya no. Entonces, ninguna de las cuestiones de la operación del Orme tuvo que ver con su cese. Ninguna, absolutamente. ¿Y con su cese o con su renuncia al Consejo Superior de Deporte, como le ha preguntado la senadora? Pues me remito a lo que ya he explicado, que me parece que he sido extenso y claro. Ha dicho que le afectaron los casos de aquel verano de la Federación Española. ¿Se refería a lo ocurrido en la final, porque ahí ocurrió un caso, o a los casos que están siendo investigados actualmente sobre la Federación de Fútbol? Yo les puedo asegurar que del caso que está ahora en fase de instrucción y que se ha producido hace unas semanas, la primera noticia la tengo por la prensa. Ya termino con la última. Por lo tanto, y para que conste y que quede claro, ni el señor Koldo García
ni Víctor de Aldama, ni César Moreno, ni Javier Serrano, ni Ignacio Díaz Tapia se reunieron con el ministro Illa. Que a mí me conste, ¿no? En ningún momento, ¿verdad? Que a mí me conste, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Sanidad adjudicó el acuerdo marco en sus lotes 8 y 9 a la empresa Soluciones de Gestión. Eso lo ha dicho usted, yo fíjese, yo los lotes no los... No, eso está en el portal de contratación, es tan fácil como poner que no le estoy poniendo en duda. 2020/070 y los lotes 8 y 9 fueron adjudicados de mascarillas FP2 y FP3. Señoría, que no lo pongo en duda, quiero decir que yo, el extremo concreto de los lotes 8 y 9 no lo tenía en mi registro. Pero sabía usted que se adjudicó, fue una de las empresas adjudicatarias. Sé por lo Señor que he leído. Miranda, tiene usted que ir acabando. Termino tiene usted ya. un minuto Mire, para acabar. Simplemente, ya he terminado mis preguntas, pero sí que quería, simplemente como para finalizar, enseñarle este titular que dice: Illa garantiza que no salió ni un solo euro de sanidad a la empresa vinculada con el caso Koldo. Por lo tanto, si en el portal de contratación se puede observar que fue adjudicado el lote 8 y 9 a Soluciones de Gestión, que era la empresa que promocionaba al señor Koldo, que además, como dice el Tribunal de Cuentas, sus precios eran incluso 8 veces superiores a las de otros adjudicatarios, que además se hizo por invitación y que ni usted ni por ahora nadie ha sido capaz de explicarnos por qué se invitó a esa empresa y además por qué tenían tanto empeño por sacar adelante el mayor contrato de la historia del material sanitario por 2.580 millones, adjudicándoselo a Soluciones de Control. Está claro si miente o no miente el señor Illa. Yo creo que la respuesta se responde por sí sola. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, señorías, llegados a este punto, se da por concluida esta sesión y le ruego a la mesa que se quede un minuto para resolver una cuestión. Bueno.